Grabando. Entonces, a continuación y para dar inicio a esta exposición, quisiera presentar a quien impartirá la sesión del día de hoy. Su nombre es Jonathan Martínez Líbano, él es psicólogo, docente de pre y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la UNAP, Magíster en Gestión Educativa y habilidades directivas. Es doctor en Psicología Clínica y de la Salud. Cuenta con un posgrado en Trastornos de la Personalidad, Perspectivas Actuales de la PUC, certificado en Enseñanza Superior y en Estrategias de Enseñanza Digital, además de ser director de variados diplomados de Terapia Cognitivo-Conductual en ADIP. Desde ya les agradezco la participación, les agradecemos por encender las cámaras y les dejo entonces con Jonathan para el inicio. Jonathan. Bien, muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias a los colegas que tienen la cámara prendida. Me encanta no sentirme solo, por si acaso. A veces en pandemia me sentí tan solo haciendo clase a los nombres. ¿Ya? Y de hecho, eso siempre me ha pasado a la cuenta porque de repente me encuentro con gente en la calle, en congreso, en seminario y me dicen, profe, usted me hizo clase. ¿Cómo me voy a acordar que le hice clase? Pues si, no sé, estaba online, estaba su nombre. ¿Ya? Bien, gracias por la presentación. Hoy día vamos a hablar de algo que a mí honestamente me encanta. Yo siempre digo lo mismo, yo creo que la terapia cognitiva conductual a mí me salvó la vida porque de verdad que cuando estudié psicología, bueno, primero decía que sentía que no sabía nada, eso es lo primero. Si hay gente joven acá por si acaso, o chiquillos que realmente están sacando su segunda carrera, pasa eso por si acaso. Pasa eso que uno dice, hoy no sé nada, estoy en tercero y no he aprendido nada. ¿Ya? El tema es que a veces, lamentablemente, las configuraciones de las mallas, pareciera ser en las universidades, lamentablemente no se dedican mucho a las técnicas. ¿Ya? Y a veces, pucha, a veces pasa de que, dependiendo un poquito la orientación que tenga la universidad, si su universidad fue más psicoanalista, probablemente usted maneja conceptos más psicoanalistas, si su escuela era más sistémica, se fue probablemente por el sistémico. Y a veces la TCC ha quedado como relegada, como un segundo plano. ¿Ya? Eso es porque, con mucho respeto a esto, a veces los TCC eh, fuimos demasiado centrados, obviamente, en la evidencia, que está perfecto por si acaso, pero en algunos momentos también fuimos bien despectivos con nuestra orientación. ¿Ya? Eso también hay que confesarlo. ¿Ya? Yo partí siendo conductista, por si acaso, no me tiré de tomates ni huevos, por si acaso, pero partí siendo conductista radical, absolutamente radical. ¿Ya? Para mí la mente no existía, por eso se los digo todo. Y después cuando empecé a hacer mi práctica profesional hace veintitantos años atrás que han pasado, chuta, me di cuenta que parece que la mente sí existía, ¿ya? Y ahí empecé a aprender de Beck, de Ellis, de Lazarus, de Baum, de Wolfe, y entre otros, ¿ya? Y ahora, pucha, les voy a contar mi historia, po, la historia de un Pokémon, como digo yo, evolucionado como yo, que partí siendo conductista radical, después pasé a ser cognitivo, ¿cachai? Y ahora yo me siento más terapeuta contextual, esa es la verdad, ¿ya? Y el día de hoy vamos a ver varias orientaciones, varias como subtipos de terapia en TCC, que cada una de ellas han hecho sus aportaciones brillantes finalmente a la comprensión de la psicopatología en la actualidad, ¿ya? Entonces hay que entender un poquito que esto ha evolucionado. Ya no somos el perrito Pablo, por si acaso, ya si alguno de ustedes osa decirme eso, ya es para nada. Pero ojo, aprendimos harto de eso, por si acaso. ¿Ya? Y de hecho hay terapias en la actualidad que son como los últimos bastiones de la terapia conductual, como por ejemplo la FAP o la terapia de activación conductual, que siguen siendo muy conductistas, por si acaso, pero con una visión distinta, por si acaso. O sea, no solamente con el tema de la asociación, ¿ya? Pero también hemos tenido integraciones bien interesantes, ¿ya? Las integraciones de Marshall-Linehan, las integraciones de Hayes, ¿ya? En donde aparece el mindfulness, por ejemplo, como una estrategia para trabajar la dentro sesión. Eh, y otras brillantes como técnicas nuevas como, por ejemplo, la difusión cognitiva, que ayuda mucho a los pacientes con TOC o ayuda mucho a los pacientes que tienen un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Ya? Y otra de mis favoritas, yo tengo dos favoritas por si acaso, pero van a notar en el discurso cuando las hable,
que es también la terapia centrada en los esquemas. ¿Ya? Me gusta mucho ese tipo de terapia. Entonces, y ahí puse psicólogo orgullosamente, o lo escribí mal, pero bueno, debería decir orgullosamente TCC, por si acaso, error ahí, ya, por si acaso, disculpe. ¿Ya? Pero bueno, entonces como les dije, vamos a hablar de tercera generación. ¿Ya? Vamos a hablar un poco de orientaciones básicas de la TCC, de tercera generación. Vamos a hablar de algunas técnicas, ¿ya? Introducir, ojo, claramente. Yo siempre en las clases trato de dar muchos scripts, muchos guiones, para que después usted pueda aplicar esto mismo que yo he aplicado con sus pacientes. ¿Ya? De hecho, yo un poco trabajo desde una terapia un poquito cognitivo-conductual, más bien, llamémosla así, integrativa, no sé si existe el concepto, pero en definitiva, yo honestamente, chiquillo, yo siempre no me pierdo con mis pacientes. ¿Ya? O sea, lo primero que hay que tener en la cabeza es el paciente. ¿Ya? Yo entiendo que la técnica es importante, la orientación, por supuesto, también lo es, ¿ya? Pero yo estoy muy encasillado en la terapia basada en los procesos, ¿ya? Entendiendo efectivamente si hay algo de la DBT que le va a servir a mi paciente, lo aplico. Si hay algo de lo que de la ACT que le va a servir a mi paciente, lo aplico, ¿ya? Entonces, esta es la primera idea que les quiero decir, de que nunca pierdan de vista lo que tienen frente a ustedes, ¿ya? Que yo creo que a veces puede ser complejo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, veo el Benjamín Yarra, que es Benjamín extremadamente joven. ¿Ya? Me encantaría tener la edad de Benjamín para no equivocarme tanto. Así que piense bien las cosas, Benjamín. ¿Ya? Eh, cos- Piénselo bien. Me encantaría volver a su edad, pero ya no es posible. Entonces, un poco veo al Benjamín y yo cuando partí siendo psicólogo cometí muchos errores. ¿Ya? Muchos errores en términos de que estaba centrado netamente en la técnica. ¿Ya? Y eso obviamente dejé de ver el paciente. Entonces, como los libros decían, y ahí yo siempre me digo que era como psicólogo de manual, despectivamente por si acaso. Entonces, como los manuales decían que tenía que ser A, B, C, D, E, y yo hacía A, B, C, D, E, y mis pacientes no avanzaban, entonces yo le echaba la culpa al paciente. Así de narciso, por si acaso. ¿Ya? Así digo siempre. ¿Ya? Hasta que un día tuve un insight y dije, oye, ¿y qué pasará si el problema soy yo? Y claro, efectivamente el problema era yo. ¿Ya? Porque no, estaba muy centrado en el síntoma, muy centrado en el modelo médico, muy centrado en reducir síntomas, y eso muchas veces no funciona. ¿Ya? O sea, no quiero quitarle la inspiración a nadie, por cierto, pero es lo cierto. ¿Ya? Hay patologías, chiquillos, que ustedes van a tener que tener otro tipo de abordaje, van a tener que tener otro tipo de aproximación hacia el paciente. Porque la idea de la segunda generación, un poquito que nos decía, oye, piensa distinto y te vas a sentir distinto, duró harto rato, pues, y sigue durando en algunos casos, pero no en todas las situaciones. Por ejemplo, decirle a un paciente con trastorno de personalidad que cambie su forma de pensar, ¿cachai? Para que se puedan empezar a sentir bien, es descabellado. ¿Qué quiere que te diga? ¿Ya? O a una persona que tiene un trauma complejo, decirle, oye, pero no pensé en el trauma. También es descabellado. ¿Ya? Porque los pensamientos son a pesar de uno, las imágenes mentales son a pesar de uno. Entonces, las estrategias contextuales lo que han hecho es cambiar el foco. ¿Ya? Lo que han hecho las terapias contextuales en definitiva es cambiar la forma de aproximación de tratamiento. ¿Ya? Entonces, donde antes nosotros le decíamos a los pacientes, oye, pero ¿te has dado cuenta que estás pensando mal? Trata de pensarlo de otra forma, trata de pensarlo de otra forma, trata de pensarlo de otra forma, hasta que llegaba una respuesta, entre comillas, correcta. ¿Ya? No, si es cierto, es irracional pensar que me va a venir una crisis de pánico. Entonces nosotros ahí como terapeutas quedamos oh, qué contentos, ah, ya mira, entendió que es irracional. Pero el paciente sigue sintiéndolo. Y ahí teníamos un gran problema. O sea, no sé cuántos de ustedes han atendido pacientes TLP. ¿Han atendido pacientes TLP? A mí me encantan los TLP por si acaso. ¿Han atendido? ¿Puedo saber en el chat? ¿Han atendido pacientes TLP? ¿Se puede saber? A mí me encantan los pacientes TLP. Lo paso demasiado bien. Y un día me aman, la otra semana soy el peor psicólogo. ¿Ya? Una sesión me dicen, Jonathan, tú eres fantástico, eres genial, eres el mejor. Y yo, ay, y bueno, qué buena onda. En la otra sesión, ¿dónde estudiaste?
¿Dónde sacaste tu título? Porque en realidad no encuentro que tú sepas nada. Bueno, es parte. Cuando era más joven me angustiaba mucho con esa idea, pero después empecé a entender de que la aproximación es distinta. Entonces, por ejemplo, los pacientes TLP tienen esa situación, ¿ya? En donde efectivamente la estrategia tiene que ir un poquito más hacia la aceptación, hacia la tolerancia al malestar, por ejemplo, y a mejorar las interacciones con los otros, que es DBT, ¿verdad? Como en términos muy simplistas, eso sí lo que acabo de decir, pero en definitiva es DBT, ¿ya? Entendiendo en definitiva tiene mucho que ver con los trastornos bipolares. O sea, puede ser que son cosas distintas, Cintia, pero entiendo dónde vas, que de repente las descompensaciones maníacas, por ejemplo, los episodios mixtos, ¿cachai? Efectivamente sí, te hacen ver, te hacen pensar de que estás frente a un TLP, ¿verdad? Me ha pasado mucho en la clínica, pero en definitiva, acuérdate que son cosas súper distintas. ¿Ya? Entonces, en definitiva, lo que vamos a hablar, como les dije, esta es la evolución. Obviamente pasamos de la primera a la segunda a la tercera generación. Obviamente tenemos que saber que hay cosas que aún siguen persistiendo y técnicas que siguen siendo interesantes. Por si acaso, la desensibilización sistemática, a mí todavía me vuela la cabeza, honestamente. ¿Para qué les voy a mentir? O sea, la desensibilización sistemática de Wolfe, yo lo encuentro genial, honestamente. ¿Ya? Pero sí, yo ya lo hago de manera distinta. O sea, obviamente lo hago a través de imaginería, por ejemplo, la respiración, incorporando mindfulness. Yo creo que si, si Wolf me viera o reviviera, me mataría, así me pegaría un tiro en la cabeza, ¿cómo se le ocurre meter mindfulness a este viejo? Y sí, funciona, ¿ya? Porque también las estrategias de autocompasión, de compasión, son fundamentales con los pacientes. Porque, no sé si usted ha identificado, pero los pacientes, yo siempre hago este ejercicio a mis pacientes. Quiero que esta semana anotes cómo te estás tratando. O sea, cuando te equivoques, anota cómo te tratas. Esa es así de ordinaria es la tarea que les doy. Y chuta, y llegan a la otra semana y me dicen, chuta, ya, wow. O sea, no les voy a decir hasta los garatos que me han dicho, pero no a mí, por si acaso, por si acaso, no a mí. Ya, pero sí ellos son muy críticos. ¿Ya? Entonces, las estrategias de mindfulness, por ejemplo, de compasión, por ejemplo, las estrategias de decisión cognitiva, por ejemplo, ayudan mucho a bajar finalmente esa idea. Entonces, esta es otra tendencia, otra forma de ver al paciente, es otra forma de ver, entre comillas, la psicopatología, porque las estrategias de tercera generación no se centran tanto en el modelo médico. De hecho, Hayes, por ejemplo, en su libro Una mente liberada, por ejemplo, y en varios más, ojo, siempre hace referencia, de hecho, en el manual de terapia Aceptación Compromiso, por ejemplo, él hace una comparación bien interesante que dice, mira, los trastornos psicológicos siguen aumentando. Entonces, si las terapias y la farmacología fueran tan efectivas, esto debería ir bajando. Y no, po. Y es todo complejo. De hecho, no sé si alguno de ustedes atiende a adolescentes, pero yo veo adolescentes cada vez, ojo, con sintomatología más compleja a más temprana edad. Entonces, esa idea de que probablemente esto va a evolucionar, ya ojalá que no tal luego, porque igual el DSM-6, estudiárselo de nuevo, debe ser complejo después. Pero probablemente en algún momento vamos a estar hablando de trastorno de personalidad en la adolescencia, yo creo, ¿ya? Porque de verdad lo que yo veo en la consulta pegan el palo, ¿ya? Pegan el palo. Y muchas veces lo que pasa, chiquillos, es que falta solamente que este paciente cumpla la edad para ser trastorno de personalidad. Entonces, en definitiva, lo que les quiero decir con esto es que la evolución de la TCC ha sido extremadamente importante aprender finalmente de lo anterior. ¿Ya? Y lo anterior tiene que ver un poco con lo que hicieron Wolfe, con lo que hizo Beck, con lo que hizo Ellis. Y Ellis, ojo, y aquí a lo mejor no sé si este dato usted lo sabía, pero Ellis probablemente fue uno de los precursores de la tercera generación, po, ¿ya? Probablemente Ellis no se dio ni cuenta, ¿ya? Porque murió. Pero Ellis fue el primero que empezó a hablar de aceptación radical en terapia cognitiva conductual de segunda generación. Y esa idea, chiquillos, la toma Hayes y empieza a hablar de toda esta cosa nueva de terapia, aceptación, compromiso. Ya, yo los invito, si ustedes quieren como sentirse como conmovidos quizá, de buscar una nueva estrategia, vean en YouTube el video de Hayes,
que se llama Terapia, Aceptación, Compromiso, Hayes TED, los videos TED de Hayes, ¿ya? Yo cuando vi ese video, chiquillo, yo dije, no, esta bola es mía, ¿ya? Disculpen lo coloquial, pero es que es cierto, o sea, porque yo hace rato también venía buscando algo que, que fuera distinto, que en definitiva pudiera ayudar a que los pacientes recayeran menos, ¿ya? Porque un poco lo que nosotros enseñábamos antes en segunda generación era a pensar distinto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Segunda generación, pensábamos distinto, o sea, identificábamos la creencia racional, el pensamiento automático, todo eso que nos enseñaron Beck y Ellis también, y luego de eso, chiquillos, lo que hacíamos era, obviamente, buscar ideas más adaptativas, ¿ya? El tema es que seguía sintiendo el paciente igual se sentía mal, ¿ya? Entonces, ahí aparecen las estrategias de tercera generación, ¿ya? Y en las estrategias de tercera generación aparece todo un cambio bien interesante, ¿ya? Que ojo, ha costado mucho que entre, ¿ya? En viejos como yo, por supuesto, que al principio decíamos, no, esa cuestión es chanta, no, porque claro, o sea, imagínense a alguien que está acostumbrado a trabajar de una misma forma 15 años o más, de la misma forma, y de repente empieza a aparecer una estrategia nueva, ¿ya? Obviamente, como la incapacidad de cambiar o también el miedo al cambio también afecta, por supuesto. Entonces, un poquito aquí encontramos respuestas distintas. Y siempre digo que este tipo de estrategias yo las descubrí hace 15 o sí, ¿no? 15 años teníamos atrás, eh, por una imposibilidad en un tratamiento. O sea, tiene un paciente que esos típicos pacientes que uno tiene que hacen todo lo que uno le dicen, se ponen en el overall, son secos, ¿cachai? Onda, súper reestructuradas, sí, pero mejor que yo inclusive, yo eh, entendía todo, hacía las técnicas, leía súper bien. Pero en una sesión, este chiquillo me confronta, en buena onda, eso sí, me dice, pucha, yo no te entiendo las técnicas que me has enseñado, entiendo que si, bueno, me viene la angustia, empiezo a respirar, que si me aparecen estas ideas como meas pencas, fome, que nosotros me aparecen en la cabeza, puedo reestructurar, ¿verdad? Y ahí, en el peor de los casos, me tomo el SOS, ¿ya? Tenía un paciente que tenía crisis de pánico con agorafobia, ¿ya? Sí, súper bien. Ya, Juan, pucha, excelente, te amo, eres mi mejor paciente. ¿Ya? El tema de Jonathan es que no dejó de pensar, ¿ya? No dejó de pensar en la ansiedad y no dejó de pensar de que me iba a venir la crisis de pánico. Y yo decía, chuta, el chiquillo tiene toda la razón. Francamente, tiene absolutamente toda la razón. O sea, en definitiva, cómo el sujeto va a dejar de pensar algo que está permanentemente con él. Cómo el sujeto va a dejar de pensar en algo que piensa permanentemente. ¿Sí? Es como este ejemplo súper ridículo que siempre digo, pero que no se me ocurre otro ejemplo, pero cuando uno dice a una persona, pucha, pero piensa en un elefante rosado. ¿Sí? Entonces, pero piénsalo, mira, ahora trata de recorrerlo, mira, de qué tamaño es, por ejemplo, cómo es su trompa y todo lo demás, recuerda que es rosado y todo lo demás. Entonces después le dice, ya, ahora no pienses en ese elefante rosado. Es súper difícil no pensar en algo. ¿Ya? Entonces, esas ideas son un poquito las precursoras, las que nos ayudan a sentar estas bases, obviamente, de la tercera generación. Entonces, pasamos de los enfoques tradicionales, ¿verdad? Desde la eliminación de síntomas, ¿ya? Que eran súper importantes, el modelo médico, desde el control de los pensamientos, ¿ya? Desde la reestructuración cognitiva a estrategias también de primera orden, claramente. ¿Ya? Y pasamos, obviamente, a esta nueva visión, ¿ya? A una aceptación de la experiencia, ¿ya? Ojo, no quiere decir que los terapeutas de tercera generación son hippies por si acaso, porque igual aquí pues, apareció una imagen media, media como alternativa, pero en definitiva no se trata de eso, porque tiene absolutamente evidencia científica esto, ¿ya? Y a veces pasa, como les decía, que psicólogos viejos como yo, no queríamos hacer el cambio, no queríamos evolucionar, ¿ya? Y yo creo que la primera cosa que tuve siempre ahí fue con el mindfulness. Dije, no, esta cuestión es chanta, no sirve para nada, es puro bluff esta cuestión, es puro para vender una pescada. Y chuta, y de verdad me metí, estudié, y hay una serie de artículos científicos chiquillos que de verdad
confirman claramente, obviamente, los beneficios del mindfulness. O sea, pero no se los tengo que decir yo, sino que se los dice la ciencia. ¿Ya? Entonces también, ojo, en la tercera generación, y esto creo que es importante, me juicio, existe la idea de un cambio de la relación con los pensamientos. ¿Ya? O sea, lo que nosotros vamos a tratar de hacer aquí, oye, ojo, los pensamientos siguen siendo importantes por si acaso, ¿no? ¿Ya? Lo que pasa es que cambiamos la forma de acercarnos a esos pensamientos y en estricto rigor, por ejemplo, con técnicas como la difusión cognitiva, lo que hacemos, chiquillo, es un poco bajarle la importancia al pensamiento. ¿Cachai? O sea, así como les digo a mis pacientes, siempre les digo esta frase, de hecho les digo, oye, anota esta cuestión, es un mantra para ti, es que si lo pienso quiere decir que es verdad, por ejemplo. Y no es cierto, po. O sea, todo el mundo piensa lesera, ¿verdad? Pero no todo lo que pienso es verdad. ¿Bien? Eh, o si no, imagínate, no sé, por la Marcela Paz, por más que piense que se quiere ganar el kino, no se lo gana, po. ¿Bien? O sea, si fuera así, sería genial. O sea, imagínate ya, te juro que pasaría 20 horas así pensando en ganarme el kino, pero no me lo gano. O la lotería, por si acaso si hay algún colega extranjero. Entonces, por más que lo piensa, no quiere decir que va a pasar. ¿Ya? Por lo tanto, efectivamente, lo que nosotros hacemos aquí es propiciar la flexibilidad psicológica. ¿Y cómo se hace? No se hace de una forma de decirle, mira, tenés que pensar de manera distinta. ¿Ya? Por si acaso, no se hace de una forma de decirle, oye, pero despreocúpate. ¿Ya? Por si acaso, tampoco se hace desde una posición de decirle, pero acepta. Acepta tus pensamientos. Acepta. No, no se hace así, por si acaso, porque a veces yo he encontrado que personas dicen, pero esa cuestión de aceptación es rara, esa cuestión de aceptación, pues, o sea, porque en realidad, si piénsenlo bien ustedes, de alguien que no sabe de esto. Y yo le digo, mira, dentro de las cosas más importantes para nosotros en terapia es la aceptación. Chuta, te miran al tiro, sí, pero ¿cómo la aceptación? Si yo vengo para acá a cambiar algo, po, ¿o no? Imagínense un chiquillo que tiene problemas de ira, que generalmente a mí me pasa esto es un pelambre, como digo yo, pero generalmente a él lo mandan, ¿ya? A él lo manda la polola, lo manda la novia, lo manda la esposa, lo manda a terapia a cambiar algo, ¿o no? ¿Sí o no? Sí o sí. El motivo de consulta es, con mucho respeto para mis colegas hombres que están acá, por si eso, no, no ustedes, estamos hablando de otros hombres, pero generalmente a mí me ha pasado eso, pues, me dicen, chuta, y Juan, ¿en qué te puedo ayudar? Chuta, no sé, no sé, me dijeron que tenía que venir, nomás, pues, es como, chuta, ya, ok, entiendo, pero ¿por qué crees tú que tendrías que venir? ¿Por qué crees tú que te mandaron para acá? Ahí empieza, pues, es que lo que pasa es que mi esposa dice que yo soy así y todo lo demás, entonces de que tengo que cambiar. Entonces imagínate que se malentiende el concepto de aceptación. O sea, inmediatamente este chiquillo llega a la casa y le dice a su mujer, a su esposa, oye, no, el psicólogo me dijo que aceptara mis pensamientos, que aceptara tal cual soy. Inmediatamente te van a tachar, te van a funar, inclusive. Decir, oye, este psicólogo, ¿dónde sacaste este psicólogo? Chanta, po. Porque en realidad la aceptación finalmente es una aproximación, una relación distinta con los pensamientos, ¿ya? Porque obviamente todas las terapias, primera, segunda, tercera generación, lo que quieren hacer es hacer un cambio, ojo, y hacer un cambio conductual. Eso es lo importante, porque si bien la aproximación es distinta, el objetivo sigue siendo el mismo, queridos colegas. Lo que pasa, y esto con mucho respeto, es que las estrategias de tercera generación son mucho más elegantes. ¿Qué quieren que les diga? ¿Ya? Son mucho más elegantes porque apelan mucho más al insight del paciente. ¿Por qué? Porque trabajamos con muchas metáforas, trabajamos con muchos ejercicios, por ejemplo, y eso es un poquito lo que hace de que el paciente cambie. No es la idea de que tienes que cambiar por cambiar, es que a través de los ejercicios nosotros le demostramos empíricamente, a través de ciertas analogías, por ejemplo, acerca de algunos scripts que un poco yo he diseñado, efectivamente les vamos diciendo de que mantener ciertas conductas en el tiempo, lo único que hace es empeorar el síntoma. ¿Se entiende? Porque en definitiva, imagínate una persona que tiene ansiedad. Imagínese, este es un concepto muy, muy básico, porque una persona que tiene ansiedad, uno decirle, mira, es que yo te voy a quitar la ansiedad, eso es mentira, no, no es posible. Y de hecho, muchos de los pacientes que he tenido yo
han pasado por procesos terapéuticos anteriores y efectivamente vienen con esa idea, po, de no sentir ansiedad. De hecho, los objetivos terapéuticos que te dicen al principio no es que yo no quiero tener ansiedad. Ese es el objetivo terapéutico. No quiero tener ansiedad. ¿Por qué? Porque en definitiva no quieren tener esas sensaciones, ¿verdad? Pero a veces, ojo, el luchar más con las cosas, a veces lo único que hace es empeorarlas. Nadie ha solucionado un problema importante, ojo, preocupándose o sobre preocupándose más, que eso es la terapia metacognitiva. ¿Ya? Nadie soluciona un problema. O la idea que siempre digo yo, esa idea simplista, pero no pensé en eso. No sé si le ha pasado. O sea, que igual nosotros crecimos en esa época. O sea, yo en esa época, el Benjamín no, pues Benjamín no, no, ¿ya? Pero yo crecí en esa época en donde el papá, yo le decía a mi mamá, pucha, papá, me siento mal. Siéntase bien, po. O sea, es que era todo más sencillo. O sea, oye, papá, es que estoy aburrido. Desabórrase, ¿ya? Haga algo, toma un libro, me decían a mí, haga algo, ¿cachai? Entonces, oye, papá, siento angustia. No se angustie. Entonces, estoy nervioso. ¿Pero por qué estás nervioso? ¿Cachai? Entonces, en definitiva, nosotros venimos seteados de esa idea que la segunda generación nos dejó muy metidos, ojo, con esa idea de los libros de autoayuda. ¿Ya? Ojo, esos libros de autoayuda de piense bien y se va a sentir bien, los 7 hábitos de las personas felices, ¿cachai? Los 7 hábitos de las personas altamente recontra mega hábiles y felices y el marido perfecto, cómo pedir perdón. O sea, en definitiva, esa idea de autoayuda que probablemente, ojo, para algunas personas va bien, no quiero decir lo contrario, pero para algunos casos no es la forma de aproximación. ¿Cómo le decimos a un paciente TLP que no sienta lo que siente? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le decimos, no sé, a un paciente con trauma complejo que no piense lo que está pensando? Entonces, acá es importante esa idea y por eso en el diplomado, que es como parte de este curso, de esta clase, lo que nosotros hacemos en el primer módulo, que lo hago yo, es explicar este viraje. Porque claramente ustedes, colegas, tienen que entender ese viraje que es trascendental. Porque si no, uno se empieza a enredar y empiezan a aplicar técnicas entrecruzadas y se complica todo. Entonces, obviamente que aquí hay que tener en cuenta, que, queridos colegas, de que aquí está la filosofía contextual funcional. ¿Ya? Esa es una idea importantísima. ¿Ya? ¿Qué nos dice esto? Nos dice que nosotros, chiquillos, tenemos que un poquito eh, estudiar, en términos bien simples, muy coloquiales por si acaso, estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible. Estudiar finalmente la conducta en el contexto en que sucede la conducta, ¿ya? O sea, no nos sirve estudiar generalizaciones sobre generalizaciones, ¿ya? Y la filosofía contextual funcional también nos dice que conducta, ojo, y esto es muy importante, que conducta afecta obviamente el contexto y que el contexto afecta, obviamente, la conducta. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Eso es basiquísimo y eso lo tenemos que saber. O sea, imagínense, no sé, porque la Claudia Salgado, ¿ya? La Claudia Salgado, que está ahí, la estamos mirando todo, ¿ya? Imagínense que la Claudia Salgado tiene una pareja, que esa pareja, por ejemplo, ella va destinada a terminar esa relación ese día. O sea, si ya no quiero más con esta persona, no me interesa estar con esa persona, odio a esta persona, no la quiero ver ni en pintura. Y esa persona va y le dice a la Claudia Salgado, oye, si es que vengo del psiquiatra y el psiquiatra me acaba de decir que tengo una depresión terrible. Puede ser que Claudia Salgado no tenga corazón, puede ser, es verdad, ¿cierto? Pero, en definitiva, es muy probable que esa sentencia, esa idea, cambie la idea que tenía esta persona. Por ejemplo, es muy difícil a lo mejor que esa persona termine esa relación en ese momento. Pues claro, es igual, imagínate, chuta, si viene ideación suicida, imagínate, y después se suicida, chuta, es culpa mía. ¿Ven? Y asimismo, el contexto va cambiando en razón de la conducta del sujeto. Por ejemplo, este mismo sujeto que dice, pucha, tengo depresión, es muy probable que el contexto laboral le diga, no, así que Jonathan no, porque en realidad está depresivo. Entonces no le exijamos mucho. ¿Ya? Porque, entonces,
En definitiva, lo que les quiero decir con esto es que nosotros tenemos que estudiar la conducta en el contexto. Una persona que dice que tiene, entre comillas, fobia social, por así decirlo, ¿ya? Yo le aseguro que no es fóbico social en todos los contextos. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que llegar a entender finalmente y hacer un buen análisis funcional contextual, así se llama, para entender cuál es la función de la conducta en ese contexto. Entonces, esto es un poquito más complejo, por cierto, pero aquí lo que les quiero decir en estricto rigor es que el cambio acá de este tipo de estrategia va a estar en que, en definitiva, nosotros vamos a tener que volver a hacer un análisis funcional contextual, algo que hicieron muy bien los conductistas y que en algún momento en la evolución de la TCC se perdió en la segunda generación. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer intervenciones en razón del contexto, ¿ya? En donde ocurre. Entonces, vamos a tener algunos puntos clave, como les pongo acá, como la aceptación, ¿ya? Pero la aceptación, ojo, no es conformismo, por si acaso, ¿ya? Sino que la aceptación implica esa apertura, por ejemplo, a sentir, ¿ya? Esa apertura finalmente, a estar dispuesto a sentir, ¿ya? O sea, esa postura finalmente a dejar entrar la ansiedad. Yo les aseguro, chiquillos, ¿ya? Bueno, probablemente son la mayoría aquí psicólogos, ¿verdad? No hay psicólogo que sea ansioso, que no sea ansioso, por si acaso. ¿Bien? Y yo los invito a que si ustedes empiezan a explorar estas nuevas estrategias, se van a dar cuenta de que su bienestar aumenta ostensiblemente. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces también venimos seteados con esa idea de que tenemos que cambiar algo. Y yo les aseguro que cuando ustedes empiezan a dejar flotar la ansiedad, a verla como un pensamiento más de toda la realidad que existe en estos momentos, el mundo de ustedes va a cambiar. Vean el video de Hayes, se los recomiendo. ¿Ya? Vean, Hayes es un sujeto que, de hecho, él lo dice, y yo me siento muy, muy identificado con la idea de él. Yo siempre fui ansioso y siempre encontré que ser ansioso era lo peor del mundo. De hecho, yo tuve una situación traumática a los 11 o 12 años de mi vida. Entonces, claro, desde ahí que con mucha angustia. Entonces, siempre estaba pensando de que algo malo había en mí, porque venía ansiedad, po. Porque ¿quién de todos nosotros puede controlar la ansiedad? ¿Ustedes pueden controlar el patrón de la ansiedad? ¿Alguien, alguno de ustedes que ha experimentado crisis de pánico? ¿Usted puede controlar la crisis de pánico? ¿Usted puede firmarme aquí en un libro, por ejemplo, cuándo le va a venir la crisis de pánico? Yo le aseguro que no. Y esa idea de control nos genera mucho daño, porque nos hace ver a nosotros como que estamos rotos. Porque uno empieza a mirar para el lado y dice, pucha, pero Juanito no tiene ansiedad, y yo sí. ¿Y por qué yo tengo ansiedad? O sea, yo estoy defectuoso, finalmente. Pero yo le aseguro que cuando ustedes dejan entrar la ansiedad y simplemente tienen esa capacidad de ver esa ansiedad ahí y se dan cuenta que esa ansiedad está ahí y no los daña y no hace nada y simplemente un pensamiento más de los 800.000 pensamientos que tiene, usted le baja la importancia a esa ansiedad. Y ese es un cambio importantísimo que uno hace con los pacientes. Y por eso las estrategias de tercera generación, chiquillo, tienen menos recaídas que otro tipo de estrategia. Porque yo te enseño a estar en el mundo de la forma en que tú eres. ¿Se entiende esa cuestión? O sea, yo te enseño a estar aquí con lo que tú eres como persona, no con lo que deberías ser, no con lo que en la sociedad muchas veces se dio lo que debería ser. Por ejemplo, yo cuando estudié psicología, todo mucho respeto, no se enojen conmigo, no me funen después, pero yo cuando estudié psicología, nuestros compañeros que tenían problemas psicológicos, ¿ya? Nosotros los discriminábamos. Éramos unos malditos, esa es la verdad. Nosotros éramos los peores. O sea, es como, oye, no, este tiene depresión, ¿verdad? Tiene depresión. Pero ¿cómo va a ser psicólogo si tiene depresión? Entonces, probablemente todos teníamos un trastorno de psicología, eso lo aseguro, ¿ya? Pero todos escondíamos el trastorno. Y con mucha angustia, por si acaso, porque estábamos todos temerosos de que descubrieran nuestra debilidad, ¿cachai? Entonces, ¿a qué quiero ir con esto?
que esa idea de hombre perfecto, de mujer perfecta, ha hecho mucho daño. Y la aceptación no se incorpora en el paciente simplemente diciéndole que acepte, sino que, no insisto, hacemos mucho ejercicio, ¿vale? Hacemos muchas metáforas. Entonces, un poco, ¿cómo lo hago yo? En definitiva, siempre le enseño mucho respiración a mis pacientes, respiración, ¿ya? Dependiendo, por los hombres, uno dice mindfulness, no, que esa cuestión, no, yo no vengo para acá de un psicólogo hippie, entonces le digo, mira, tú haces una técnica de respiración. Pero después cuando le hago la técnica de respiración es mindfulness igual, ¿cachai? ¿Para qué le voy a decir? ¿Ya? En el estricto rigor, empieza a hacer eso y empieza a sentir los beneficios de eso. Entonces, una vez que logro esa habilidad en el paciente, empiezo a hacer todas estas estrategias más complejas. ¿Ya? Y por eso el mindfulness es tan importante. El mindfulness está probablemente en todas las, no, menos en la activación conductual, por si acaso, y en FAC, menos en esa, pero en casi todas está mindfulness, ¿ya? Como una estrategia transversal. ¿Ya? Y los colegas que no lo han probado, yo los invito a probarlo. Yo era contrario al mindfulness. Yo cuando partí hacía mucha relajación diafragmática, mucha relajación de Jacobson, no sé si han cachado esa, pero eran muy largas. El mindfulness es muy sencillo. Es bueno, bonito y barato. ¿Ya? Entonces, un poquito yo creo que es algo que ustedes pueden aprovechar perfectamente, pero yo les invito a ustedes a probarlo primero. Yo las cosas que enseño es porque de verdad me las he autoaplicado. ¿Para qué les voy a mentir? Por ejemplo, el mindfulness dice, no, esta cuestión no existe, esta cuestión es chata, estos hippies que de tercera generación, que se creen. Y chuta, y lo he empezado a probar y de verdad ya todos los días lo hago, porque de verdad que me ha ayudado a liberar mi mente. Ya, y es muy necesario, lo echo de menos cuando lo hago. Entonces, es importante que ustedes mismos también tengan la seguridad de que lo que están haciendo tiene evidencia científica, porque esa espalda la sigue teniendo la tercera generación, por cierto, ¿ya? Y el trabajo con los valores es súper importante, ¿ya? También en las terapias contextuales. ¿Por qué? Porque en definitiva las personas muchas veces han perdido el norte, en términos muy coloquiales se lo estoy diciendo, han perdido el norte, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto? En definitiva que las personas a veces tienen ciertas direcciones en su vida que quisieran tomar, pero no las toman. Por ejemplo, este ejemplo siempre lo digo, a mí me pasa mucho esto en terapia. De hecho, en las técnicas de los valores o la estrategia de los valores, generalmente la hago en la segunda, tercera generación, o disculpa, en la segunda, tercera sesión, eh, porque para mí es súper importante que el paciente pueda definir su dirección de hacia dónde quiere caminar. ¿Ya? Porque claro, muchas veces sus pacientes les van a llegar a decir, mira, pucha, vengo para acá porque estoy casado con alguien que no me gusta. Chuta. Trabajo en algo que no me gusta, trabajo en algo que no me apasiona. ¿Ya? Estoy aquí, pero no quiero estar aquí. ¿Cachai? Entonces, hay personas que están absolutamente desajustadas con sus valores y eso es lo que genera el problema finalmente. Entonces, cuando las personas nosotros lo alineamos con sus valores, ¿cachai? Lo alineamos con sus valores y después hacemos acciones comprometidas para ayudar a estas personas. Obviamente que todo cuadra, ¿ya? Y la persona empieza a sentirse mucho mejor. Solamente un caso, un paciente que cuando hice esta estrategia en las primeras sesiones él me dijo, porque dependiendo del paciente, por si acaso, el paciente, no sé, de repente si es joven, está estudiando, le coloco un área de estudio, otro de trabajo, depende del paciente. ¿Ya? Entonces este paciente va y me dice que en el área de familia, familia pareja, dentro de sus valores más importantes para él era la lealtad. ¿Bien? Súper bien, ¿verdad? La lealtad, ¿cachai? eh, el ser honesto, ¿cachai? O sea, súper bien, ¿verdad? Súper valores hermosos por si acaso, pues, ¿verdad? El tema es que en una sesión este chiquillo me dice, no, pues que, pucha, yo tengo una amiga por ahí. ¿Cómo es una amiga? ¿No? Tengo una cosita, pues una capillita, ¿ya? Tengo una amiga con la cual tengo relaciones sexuales que no es mi esposa. Entonces ahí uno se da cuenta, pues está absolutamente desajustado en sus valores. Porque por un lado, él dice, para mí es súper importante la lealtad, la verdad, ¿y qué estáis haciendo ahí? O sea, explícame. Pero nosotros no hacemos eso por si acaso, no le decimos ya, explícame, aquí hay una, ¿no?
nosotros le decimos, oye, pero ¿y eso te aleja o te acerca a tus valores? Y ahí yo siempre les recuerdo que los hombres son pésimos por la misma. Porque yo me acuerdo, ¿cachai? Yo sí me acuerdo, ¿cachai? Yo que soy psicólogo me acuerdo más de la vida de mis pacientes que los pacientes de su propia vida, pero es así. Pero yo me acuerdo que en una de las primeras sesiones hablamos de esto, de cuáles eran las direcciones, hacia dónde querías dirigirte, por ejemplo. Y uno de tus valores más importantes era la familia, ¿cachai? La lealtad, la honestidad. Entonces, esto que me estás contando acá, ¿te aleja o te acerca a tus valores? Silencio. Absolutamente silencio sepulcral, así, pero yo no tuve que decirle nada. Así como quedó todo así, toda la razón. O sea, porque mire, y si lo analizamos fríamente lo que le estoy diciendo, ¿ya? Puede ser que a alguna persona esto le excite mucho, tener otra relación de pareja, pucha, no sé, juntarse con alguien y tener relaciones sexuales, sí, probablemente es muy gratificante, ¿ya? Pero vean todas las consecuencias psíquicas que tiene eso. O sea, el mentir, por ejemplo, en buscar formas de, no sé, de que no te descubran, ¿cachai? O sea, imagínate toda la tensión que tiene eso, ¿ya? Entonces, en definitiva, las personas están muy desajustadas a sus valores. Eso es muy importante trabajarlo en terapia, porque lo que nosotros queremos hacer es que ellos lleguen a ser lo que ellos quieren ser. Obviamente, ojo, nosotros como psicólogos tenemos que tener el cuidado, obviamente, de que sean valores, obviamente, no sé si adecuados es la palabra, pero sí, obviamente, que lo lleven a una dirección pucha, ideal, que lo lleven a una dirección donde esta persona le lleven al bienestar. ¿Ya? Por lo tanto, aquí llegamos a un concepto central, que es la flexibilidad psicológica, ¿ya? Y obviamente la tercera generación es la capacidad que tienen las personas de persistir, disculpen, o cambiar el comportamiento al servicio de los valores personales. ¿Ya? Incluso, ojo, y esto es importante, esta cuestión es súper relevante, incluso en presencia de pensamientos y sentimientos y sensaciones difíciles. ¿Ya? Entonces, en definitiva, lo que nosotros le vamos a decir es, oye, no sé, por ejemplo, me acuerdo de un caso. Este chiquillo, en una de sus cosas, y en el trabajo de los valores, va y me dice, mira, yo quiero ser un profesional de excelencia, ¿ya? Pero este chiquillo tenía miedo a volar, a tomar avión y todo lo demás. Entonces, esa idea para mí fue fundamental, porque de verdad que cuando trabajamos los valores, un poco yo le explicaba a él que sí, o sea, para poder llegar a ser un profesional de excelencia, como tú quieres ir en razón de tus valores, efectivamente, una de las cosas que implica eso es viajar. Entonces, eso, en definitiva, es parte finalmente de ese ser humano. O sea, es normal sentir ansiedad en estricto rigor cuando uno se sube a un avión. Es normal que de repente aparezcan pensamientos que no tener ese pensamiento. O sea, cuando me subió varias veces a aviones, yo ya hasta aquí llegué, yo muchas veces lo dije, pero en definitiva, ese pensamiento determina la realidad de la situación. No, es simplemente un pensamiento. Lo que pasa es que los ansiosos le dan mucha importancia al pensamiento. Entonces, la persona empieza a sentir una ansiedad, por ejemplo, empieza, no sé, ay, como que me cuesta respirar. Oye, no sé, tengo una crisis de pánico, oh, me da un infarto y todo lo demás. Entonces, claro, efectivamente, la angustia y la ansiedad se refuerzan mutuamente. El tema es que este chiquillo quería ser un profesional de excelencia y para ser un profesional de excelencia muchas veces uno tiene que viajar. Por lo tanto, a veces uno tiene que dejar entrar simplemente la ansiedad, porque la ansiedad muchas veces es súper buena porque te está activando, pero esa activación a veces se sobreexagera, pero hay que entender muchas veces que eso puede disparar ciertos pensamientos, pero esos son simplemente pensamientos, simplemente pensamientos. Entonces, no insisto, uno le baja, entre comillas, sobre la difusión cognitiva, lo que uno hace finalmente es desapegar al paciente del pensamiento y de la realidad, ¿no? Entonces, de nuevo insisto, esto no es tan simple, sino que se hace a través de metáforas, se hace a través de ejercicios que hacemos. Por lo tanto, una de las estrategias más interesantes es la terapia de aceptación compromiso. Obviamente, Hayes es el autor, ya lo hablamos anteriormente.
miren cómo la llamó al principio. Al principio, por ahí por los años 80 se llamó distanciamiento comprensivo. Así fue uno de los primeros nombres. Igual feo, ¿para qué les, para qué les vamos a decir, hoy estoy haciendo terapia de distanciamiento comprensivo? No sonaba muy bien, no sonaba muy cool. Eh, y obviamente, claro, aquí hay mucha evolución de los elementos humanistas, espirituales, que a mí me han hecho mucho sentido, de verdad. ¿Ya? Yo siempre sentía que algo faltaba, debo así como ser súper franco con ustedes, porque las personas de verdad lograban reestructurar cognitivamente, eso es cierto, ojo, lograban cambiar el foco de la atención, también es cierto, eso es súper, es así, fue cierto. El tema es que muchas veces esos cambios eran poco honestos, ¿qué les voy a decir? No sé cómo colocar otra palabra, o eran poco profundos, honestamente. Y por lo mismo la recaía, a pesar de que la CBT, la Cognitive Behavioral Therapy, probablemente es una de las más efectivas en psicología, igual seguía teniendo este problema. De hecho, uno de los últimos metaanálisis más importantes que existen en la actualidad, que nosotros estamos citando más, dicen que las estrategias de la tercera generación son las más efectivas, lejos. ¿Ya? Sin embargo, y aquí tenemos un grave problema para aquellos que queremos salir de la segunda generación, sin embargo nos dicen que los pacientes confían más en la reestructuración cognitiva. Cuático ese estudio, súper cuático, porque analizaron millones de intervenciones distintas. Entonces, obviamente hicieron la comparación entre la efectividad real, ¿cachai? O sea, si esto es efectivo o no, si sirve o no, pero por otro lado hicieron otro análisis de la confiabilidad. Entonces, los pacientes creen que cuando están haciendo reestructuración cognitiva es que están haciendo terapia. ¿Se entiende? Pero cuando están haciendo estrategias de tercera generación es como que están haciendo una cuestión media humanista, así como una cuestión media volada. ¿Ya? Entonces, por eso a veces también hay que ir combinando cosas, pero yo siempre soy de esa idea. O sea, claramente yo no soy tercera generación acérrimo jamás, ¿ya? Pero sí voy combinando cosas de tercera generación en ciertos momentos que funcionan extraordinariamente bien. Y en la actualidad, chiquillos, probablemente la terapia de aceptación compromiso es una de las estrategias más efectivas. De hecho, nosotros ahora vamos a publicar un artículo, muy orgullosamente me siento, al respecto, porque nosotros empezamos a probar la terapia de aceptación compromiso en colegios. ¿Bien? Un artículo ahora que va a aparecer en una revista bien importante, en donde damos cuenta de la efectividad de la terapia de aceptación compromiso con profesores. O sea, algunos de los profes, ¿cachai? Hicimos una medición de ansiedad, depresión, estrés, agotamiento emocional y flexibilidad psicológica, obviamente. Claro, o sea, imagínate, hacemos una intervención de ACT y no tenemos flexibilidad psicológica, debemos ser muy malos investigadores. Ya, pero bueno, en todos y cada uno de los indicadores mejoró. Todos, en todos. ¿Ya? O sea, 8 sesiones de ACT con profesores dio resultado. Todos, en todos. Todos los indicadores mejoraron. O sea, la flexibilidad psicológica aumentó, el agotamiento emocional bajó, la ansiedad, la depresión y el estrés bajaron. ¿Ya? Entonces, miren cómo algo, este programa que creamos nosotros, puede ayudar mucho a los pacientes, porque en definitiva, y sobre todo en un contexto complejo, no quiero decir lo que voy a decir, pero lo voy a decir, discúlpenme, pero si alguien me funa por esto, discúlpenme, pero trabajar en colegios es un contexto extremadamente complejo. Entonces, estar todos los días con la idea del cambio, de que esto no debería ser así, yo te aseguro que más te agota. Sin embargo, cuando tú ayudas a los profes, por ejemplo, a defusionarse, los ayudas a tener esta estrategia de mindfulness, por ejemplo, los ayudas a que estén centrados en sus valores, ojo, porque, ojo, no hay nadie, y yo se lo aseguro, no hay carrera más como, más vocacional que ser profe, igual que nosotros, po. O sea, ¿quién de nosotros, quién de los psicólogos, a ver, quién está aquí porque quería ganar plata? ¿Ya? O sea, nosotros sabíamos que íbamos a ser pobres. Ya sabíamos nosotros sabíamos que no íbamos a tener plata, ¿cachai? O sea,
es distinto. A veces los chiquillos, claro, voy a la civil industrial, y claro, van a ser dueños de la empresa probablemente, pero ¿quién de lo que está acá dijo, no, yo me voy a estudiar psicología para ganar plata? Nadie. O me voy a meter a estudiar, a ser profe porque quiero ganar plata. Nadie. Entonces, las carreras vocacionales como esta se ven muy beneficiadas finalmente, queridos colegas, de esta estrategia de los valores. Porque muchas veces los ambientes culturales que existen en ciertos contextos hacen de que uno se desalinee y uno pierde el norte. Y cuando pierdes el norte, obviamente empiezas a rumiar. Y cuando empiezas a rumiar, no solucionas absolutamente nada. Y quedas inerte en la rumiación. ¿Ya? Vamos a apurar porque si no, no vamos a hablar nada. Pues, pucha, disculpen. Entonces, autores clave, Hayes, ¿ya? Kirk Stoller, la Kelly Wilson, claramente. Y aquí está la teoría de los marcos relacionales, que obviamente es el pilar central, ¿ya? Aquí hay varias cosas, obviamente, en la teoría de los marcos relacionales. Probablemente una de las más importantes tiene que ver con el lenguaje, ¿ya? En definitiva, el lenguaje nos determina, el lenguaje construye realidad, pero el lenguaje no se puede olvidar. Cáchense esa frase que le acabo de decir, no se puede olvidar. Probablemente usted se acuerda de una frase desafortunada que a usted le dijeron cuando era chico, se lo aseguro. Yo me acuerdo de una, pero no voy a decir cuál, por si acaso. Ya, no, sí, me acuerdo. Mi papá me dijo una vez, oye, soy pavo. Eso me dijo una vez, mi papá. ¿Ya? Porque esto es muy personal, disculpe, estoy haciendo terapia con ustedes. ¿Cuántos años acá? Bueno, pero estoy con 337 psicólogos, probablemente me entienden. Y nosotros pasábamos el año nuevo en Valparaíso acá, entonces nos llevábamos la tele y no llevé la antena. ¿Ya? Bueno, antes las televisiones antiguas hacía antena, por si acaso no existía el cable, pues, eso es para los más jóvenes. Entonces, claro, no llegué la antena. Entonces, ¿la tele de qué servía? De nada. Entonces, mi papá me dijo, oye, que soy pavo. Entonces, esa cuestión sigue, obviamente, resonando en mi vida. Y a veces pasa, ojo, y esto creo que es súper relevante, de que este tipo de frases, de pronto, quedan muy enraizadas en nosotros. Y cuando alguien a lo mejor nos hace ver, oye, que soy tonto, oye, que no eres capaz, uno empieza a reclamar y empieza a actuar en razón de defensa, por ejemplo, de cuestiones más pasadas. Entonces, el lenguaje no se puede olvidar. ¿Ya? Por lo mismo, ojo, es importante tener en cuenta esa frase. Entonces, existe esta idea, una habilidad inmensamente útil para subdividir, obviamente, esta capacidad relacional, es muy importante, ¿verdad? Eh, y muchas veces esta teoría de los marcos relacionales nos invita a un poquito a experimentar el dolor, ojo, y muchas veces el dolor de los eventos pasados siguen estando ahí. O sea, de hecho, probablemente si nosotros hacemos un ejercicio de respiración, de relajación, y yo les digo, oye, recuerden el momento más triste de su vida, chuta, capaz que empecemos a llorar todos juntos acá, porque esa experiencia sigue estando ahí, ¿ya? Y obviamente muchas veces enredarse en los pensamientos hace que lamentablemente, obviamente, como bien dice acá, enredarse con pensamientos hasta que se dominen, obviamente muchas veces nuestro comportamiento es muy cierto, porque nos fusionamos con cierta idea. O sea, yo soy pago, como les digo, yo soy tonto, yo soy ansioso, yo soy depresivo, entonces empiezo a actuar como depresivo, empiezo a actuar como ansioso, ¿cachai? Entonces, no quiero ser ansioso, entonces trato de evitar de cualquier forma de ser ansioso, pero eso me genera más ansiedad. Entonces, es súper contraproducente la idea. Entonces, aquí está el Exaflex, que es como lo más básico. Bueno, en el diplomado yo hago el módulo de terapia, aceptación, compromiso. Por eso hablo con tanto placer esta terapia. Entonces está el Exaflex, en donde vamos a tener 6 procesos como centrales, los cuales nosotros tenemos que propiciar dentro de la terapia, que son la aceptación, que es la apertura activa a la experiencia, no desear sin intentar cambiarla, ojo, ¿ya? La acción comprometida, que está muy relacionada con los valores. Aquí es muy importante esta actividad de verdad, clarificar los valores de nuestros pacientes, porque son la brújula de nuestros pacientes, ¿ya? Y en razón de eso, obviamente, comprometerlos con ciertas acciones para alinearse, po. ¿Ya? Y yo te aseguro que estando más alineado, en términos así como súper coloquiales, yo siento que andamos más livianos. ¿Ya? El viaje es como mejor, o sea, no estoy pensando tanto, no estoy buscando tantos peros, ¿cachai? Soy, simplemente. ¿Ya? Y la difusión cognitiva, observar los pensamientos, por ejemplo, desde una perspectiva de distancia, por ejemplo, no fusionarse con ellos, ¿cachai? Sí, hay varios ejercicios interesantes. Y estar centrado en el guía ahora a través del mindfulness y entender también
este tema del yo como contexto. En definitiva, yo soy el observador también de las cosas que pasan a mi alrededor. O sea, en definitiva, yo puedo tomar distancia de mis pensamientos. ¿Ya? Porque claro, las personas que son ansiosas muchas veces dicen, soy ansioso, entonces me comporto como ansioso. ¿Por qué estoy sintiendo ansiedad en estos momentos? No, yo puedo desapegarme, mirarlo desde atrás, y uno puede decir, mira, en estos momentos estoy teniendo el pensamiento de que estoy ansioso. No de que yo soy ansioso, estoy teniendo este pensamiento. ¿Ya? Y es simplemente un pensamiento, así como he tenido 800.000 pensamientos distintos. ¿Ya? Lo que pasa es que a veces las personas le damos más importancia a ciertos como, pensamientos. ¿Ya? Entonces hay muchas metáforas. ¿Ya? Por ejemplo, está la metáfora del pantano, en donde también está la metáfora como me gusta más esta del gigante, por ejemplo. Entonces yo les digo a mis pacientes, dando en relajación, en respiración, les digo, imagínate que está frente a ti un gigante y hay una cuerda, por ejemplo. Entonces, en razón de eso, tú empiezas a tirar la cuerda. Y al tirar la cuerda no se logra absolutamente nada, sigue estando de la misma forma. Entonces, después de hacer el ejercicio, hacer la metáfora ahí en relajación y respiración, la discutimos. Entonces, yo un poco le digo, les pregunto, ¿cómo se relaciona esto con lo que te acabo de decir? ¿De qué forma crees que esta analogía, siempre hablo más de metáfora, analogía, la gente entiende más de eso, en mucho caso. ¿Eh? ¿Cómo esto se repite en tu vida? Entonces, la ansiedad, pues. Efectivamente, por la acción. O sea, yo todo el rato estoy tratando con mis pensamientos negativos que me vienen a la cabeza, del trauma que me ocurrió. Todo el rato estoy tratando de que no vengan. O todo el rato estoy tratando de que no pensar en eso. Pero lo único que hago es, obviamente, pensar más en eso. ¿Ya? Por ejemplo, las metáforas o las repeticiones de palabras, por ejemplo, cuando hay una idea súper dura, yo le digo a mi paciente, repite eso, repite eso. No sé, no soy suficiente. Estoy inventando cualquier lesera para hacer eso. No soy suficiente. Ok, repite eso. Una vez más, repítelo. Otra vez más, repítelo. Repítelo, repítelo. Entonces, la repetición de las palabras, la repetición de esas frases de pronto complejas, lo que hacen es que en definitiva le van quitando fuerza a esa idea. ¿Ya? Entonces, al quitarle fuerza a esa idea ya no es tan grave como antes. Y otro ejercicio, pues ya me gusta mucho más, yo he visto este ejercicio del epitafio. Sé qué dirían, por ejemplo, de ti, por ejemplo, cuando te mueras. O sea, qué crees tú que te dirían en tu funeral, por ejemplo? No sé, qué palabras referirían acerca de cómo eres tú para encontrar un poquito el norte de los valores que quieres ser, por ejemplo. ¿Ven? Hay una actividad que yo hago eh, que, que siempre se las digo a los profes que lo hagan. Eh, Les digo, ocupe muchas veces las reuniones de curso, por ejemplo, para hacer también experiencias un poquito experienciales, para que no sea la cuestión de elegir a la directiva, que en el tesorero, ¿cachai? Que sí, son cosas importantes por si acaso, pero en definitiva yo les digo a los profes que le hagan una sola pregunta a los papás. Y puede ser una actividad súper buena. ¿Sí? De verdad, sí. Si alguno de ustedes trabaja como encargado de convivencia, lo invito a que hagan este ejercicio y le digan a los papás en un papelito, se lo pasen en un papelito, así, ¿cachai? Ni siquiera tienen que decirlo, en una hojita, y que aparezca la pregunta, ¿cómo quiero ser recordado como padre? Que la embarra, de verdad, porque nadie se espera esa pregunta. ¿Cómo quieres tú ser recordado como padre? Es una cuestión súper profunda, ¿no? Porque no es que, oye, ¿qué quieres para tu hijo? Ya, probablemente es como súper sencillo. Pero no, ¿cómo quieres ser tú recordado como padre? Te lleva a otro nivel de reflexión. Por ejemplo, yo ya lo hice, yo he hecho eso. Yo quiero ser recordado como padre, como un padre cariñoso. Yo soy súper cariñoso con mi hijo, así, súper querendón, así, algo que no hicieron conmigo. Entonces, eh, es interesante finalmente aclarar los valores y yo lo invito a hacerlo. Yo creí en esta cuestión de los valores cuando yo mismo me la hice, a mí, me lo autoapliqué. Yo sé que no corresponde, pero, pero en definitiva, cuando dije más esta cuestión, dije, "Uy, chuta, sí, súper desalineado, extremadamente desalineado". Y por eso tenía ansia, más sobrepeso, ¿cachai? Onda, lo pasaba súper mal. Ya de verdad, ahora siento que estoy en el mejor momento, más aliviado, ¿cachai? Feliz, contento, ¿cachai? Entonces,
En definitiva, yo los invito a que ustedes mismos también se ríen. Entonces, en definitiva, en la aplicación de la ACT, obviamente, hay muchos ejercicios de mindfulness, ¿cachai? Nos vamos a centrar mucho en la exploración de los valores y ajustarlos, y en razón de eso vamos a hacer, obviamente, que el paciente tenga ciertas acciones comprometidas para, obviamente, generar el cambio conductual, y eso, obviamente, también vamos a hacer muchos ejercicios para cambiar esos patrones, obviamente, ese bucle, ese bucle que existe, obviamente, en el pensamiento, de que sigue una y otra vez aparece esta idea, ¿ya? La terapia dialéctica conductual, interesante, no sé si usted sabía, pero la terapia dialéctica conductual tiene mucho que ver con su autora, po, ¿ya? No sé si sabía, este el SQP de la psicología, a mí siempre me gusta contar historias raras. Yo en algún momento quise ser profe de historia, me acuerdo. Entonces, siempre busco el dato rosa. Pero, por ejemplo, en la historia de la Marshall Linehan, y que obviamente ya creó la DBT, está muy ligada a su experiencia personal, porque durante su infancia, obviamente su juventud, fue hospitalizada por lo que más tarde se identificaría como trastorno límite de la personalidad. ¿Verdad? Entonces, a veces, por ejemplo, por eso, yo siento por eso a mí me da ir con los ansiosos, porque lo entiendo también, po, ¿verdad? Entonces ella, claro, cachó cómo era la TLP, o sea, en definitiva, eso motivó a que, en definitiva, ella estructurara este tipo de estrategia, ¿ya? Entonces aparecieron conceptos como aceptación radical, ¿verdad? ¿Ya? Reconocer la experiencia, validar la verdad, es súper relevante la validación acá en este tipo de estrategia, ¿ya? Y también obviamente va a aparecer este compromiso con el cambio, pero también, ojo, que creo que es muy relevante a mi juicio, y creo que una de las estrategias que yo también siempre uso, es esta como cambio, un poco ayudar, moldear, así como casi como conductista, moldear, enseñar las interacciones, de mirar las interacciones con otros de otra forma. ¿Ya? Entonces es como enseñar a interactuar con otros, ¿ya? Inclusive en un estado de malestar, ojo. ¿Por qué? Porque en definitiva aquí, en esta teoría, la teoría que está basada en el TLP, vamos a existir esta vulnerabilidad biológica, ¿verdad? Porque son personas altamente sensibles emocionalmente y muy reactivas, ¿verdad? Y obviamente aquí va a haber un ambiente invalidante. ¿Ya? No sé si ha interactuado con pacientes, con familias con TLP, y uno se da cuenta efectivamente esa invalidación, po, ¿ya? Es que también, ojo, yo lo entiendo también, porque probablemente los papás también han tratado de hacer todo lo posible, pero la cuestión no resulta, ¿ya? Pero ojo, están con la visión antigua, por eso es importante enseñarles a cómo interactuar con sus hijos que tienen TLP. ¿Y por qué? Porque caen en este círculo vicioso, po. Porque la paciente se desregulariza, se siente invalidada y se desregulariza más, po, ¿cachai? Entonces es como echarle más benzina al fuego, ¿cachai? O sea, tú no apagáis el fuego, es que tú no deberías ser así. Muchas frases de papás de TLP, es que yo no te enseñé a ser así, que tú no deberías sentir eso porque tú lo tienes todo. ¿Cachai? Entonces, aparecen esa idea. Es que tú no viviste mi vida, ¿cachai? O sea, a tu edad, yo no tenía zapatos. ¿Sí? Y tú, que lo tienes todo, por ejemplo, te estás quejando, tienes ansiedad, tenías hasta un iPhone, ¿cachai? Tenías ansiedad, ¿cómo es posible? Entonces, toda esa invalidación hace de que, lamentablemente, los tratamientos retrocedan. ¿Sí? Por lo tanto, en este tipo de terapia existen varias formas. O sea, más que varias formas, en definitiva están organizados de una forma especial. Terapias individuales, ¿verdad? El coaching telefónico, el entrenamiento grupal y el equipo de consulta. ¿Ya? O sea, en definitiva, es un equipo muy, muy preocupado de este tipo de patología porque requiere un abordaje distinto. ¿Ya? Por lo tanto, miren lo que tenemos que hacer. Más o menos lo parecido de mindfulness. ¿Ya? Esta es muy, muy buena, por si acaso. La tolerancia al malestar, revise, busque ahí. ¿Ya? Qué técnicas de tolerancia al malestar, ¿ya? Ayudan mucho. ¿Ya? Y también, ojo, discúlpenme, la regulación emocional, que es relevante, ¿ya? Y también el trabajo muy relevante que hacemos profundo en un poquito en las relaciones interpersonales. O sea, ayudamos al paciente, a la paciente, por ejemplo, a mejorar su interacción interpersonal. Hay varias técnicas muy, muy interesantes, por ejemplo, que muchas veces usan acrónimos para que los pacientes, por ejemplo, puedan recordar. Está el DIRMAN, por ejemplo, ¿ya? En donde efectivamente estas siglas hacen que
las pacientes puedan recordar de qué forma tienen que interactuar, por ejemplo, ¿ya? Entonces también está este análisis de cadena, que se hace un examen, habían dicho, más que examen, finalmente se hace como una reconstrucción paso a paso de lo que aconteció y de cómo pudo haber sido mejor para aprender, ¿ya? Las tarjetas de diario también, que son herramientas para ir monitoreando la regulación emocional, ¿ya? Entonces, en definitiva, está la fase de pretratamiento, ¿verdad? Donde se establecen ciertos acuerdos y el coaching telefónico, por si acaso, se deja muy bien establecido a la paciente de que es como el botón de urgencia, ¿ya? No apretarlo siempre, ¿ya? Sino que ya cuando ya, yo se lo dejo súper claro, es, si tú me llamas, yo voy a dejar de hacer algo, ¿ya? Por si acaso. O sea, si, si tú me llamas, no es que yo esté esperando aquí tu llamado. Probablemente voy a atender a un paciente, voy a estar haciendo una clase, entonces, si tú me llamas, entiendo que esto es súper relevante. Entonces, algunas TLP son bien complejas. Y les cuesta entender eso, porque en definitiva creen que el coaching telefónico es como algo ya, a cada rato te llamo. No, hay que hacer, hay que tener como bien, bien claro eso. ¿Ya? Y el entrenamiento, la terapia individual, obviamente que aquí la relación terapéutica es súper relevante y el entrenamiento grupal también ayuda, obviamente, a las tareas, a las prácticas de ciertas habilidades, por ejemplo, que ayudan a las pacientes, obviamente, a regularizarse cada vez. ¿Ya? Y la terapia, el esquema, aquí lo vamos a dejar, ¿ya? Me encanta este tipo de terapia, ¿ya? Aquí yo sé que ya me pasé, discúlpenme, pero solamente un par de ideas, ¿ya? Para que se emocionen con este tipo de terapia. Esta es una terapia bien profunda, yo se la recomiendo a aquellos que quieren trabajar con trastornos de personalidad, por ejemplo, trauma complejo, estas son mis técnicas favoritas, por si acaso, porque efectivamente llegamos inmediatamente al esquema. ¿Ya? Distinto a lo que nos pasaba con Beck, que teníamos que darnos millones de vueltas para llegar a la cuestión, ¿cachai? Y probablemente usted, si es más viejo igual que yo, ocupó mucho la flecha descendente para llegar al esquema, ¿cachai? Entonces había sesiones ¿no? interminables para llegar al esquema. Entonces, en definitiva, acá no. ¿Ya? Y esto, pucha, de verdad es muy interesante su teoría porque incorpora la teoría del apego, la TCC tradicional, la psicodinámica, la gestal y estrategia humanista. ¿Ya? Y tiene una cuestión que a mí, y yo se la recomiendo por esto, y tiene una psicopatología muy interesante. ¿Ya? O sea, eh, creo que aquí se ha hecho un trabajo de joyería, a mi juicio, ojo, en el entendimiento, obviamente, del sufrimiento humano. ¿Ya? Entonces aquí van a ver varias cosas, porque el psicólogo es súper relevante. ¿Ya? Ustedes como terapeutas son muy importantes, ¿ya? Porque ustedes son los primeros que validan, porque muchas veces los esquemas, estas ideas como bien complejas que tenemos enraizados nosotros, están asociadas a muchas necesidades no satisfechas en nuestra vida. ¿Ya? Y ojo, esto se dice con lo que decía Debbie Ellis, por si acaso, que estos esquemas aparecían por ahí por los 4 o 5 años en las primeras interacciones. Y existen 18 ojos, y esto ustedes lo pueden medir a través de una escala, existe una escala para medirlo esto, yo no lo ocupo, para serles franco, yo ocupo más obviamente la entrevista clínica, pero existen 18 esquemas desadaptativos tempranos y con esto vamos a cerrar. ¿Ya? Existen los del dominio uno, desconexión y rechazo, ¿ya? Si usted empieza a ver, probablemente usted ha tenido pacientes con todo esto, abandono, inestabilidad, desconfianza, abuso, privación emocional, por ejemplo, defectuosidad, vergüenza, aislamiento social. Después, el dominio 2, la autonomía y desempeño deteriorados, por ejemplo, la dependencia e incompetencia, vulnerabilidad al daño, discúlpenme, enmarañamiento, yo poco desarrollado, por ejemplo, el fracaso, por ejemplo, y así sucesivamente. O sea, en definitiva nos ayuda a entender muy bien por dónde nos tenemos que ir. A mí me ha gustado mucho esta terapia, porque, ojo, tiene técnicas, déjenme avanzar aquí, tiene técnicas interesantísimas, ojo. Tiene técnicas que yo trabajo mucho con imágenes perturbadoras, ¿ya? Sobre todo con trauma complejo, ¿ya? Eh, y ahí podemos reescribir, ¿ya? Ojo, el objetivo de la terapia, obviamente centrada en los esquemas, no es borrar, ¿ya? Sino que reescribir, resignificar la experiencia. O sea, usted no va a poder borrar el trauma, usted no va a poder borrar estas ideas duras que en algún momento adquirió, pero sí lo que va a poder hacer es resignificarlas. ¿Ya? Bien, pues chiquillos, lamento, me pasé mucho, así que bueno, les agradezco el tiempo, espero que no se hayan aburrido mucho, ya, aquellos que se aburrieron, lo lamento.
Pero eso, ya quedo atento a un par de preguntas y que gane el más mejor la beca. Está bueno el premio, ¿ya? Eh, Así que bueno, los felicito por estar hasta las 9:15 de la noche. Eso, ¿ya? Dejo de compartir. Gracias, Jonathan. Gracias a todos. ¡Wow! ¡Qué hartos aplausos! Vamos a pasar a las preguntas. Por temas de tiempo, chiquillos, esto termina oficialmente a las 9:30. Y todavía tenemos que hacer el sorteo y lo otro, así que vamos a hacer solo dos preguntas. ¿Ya? Vamos a darle el micrófono a José Alberto Marín, que fue la primera persona a levantar la mano. José, Hola, buenas noches. buenas. Jonathan, pucha, un gusto escucharte. La verdad es que voy a tomar un par de minutos para comentarte que, bueno, ya habíamos hablado antes. Me gusta esto a ver, tengo como harta idea en la cabeza, me voy a ordenar 2 segundos. Eh, Vi un comentario en el chat que decía que estamos hablando de terapia cognitiva conductual y él habla de tercera generación. Creo que es un punto importante porque finalmente la evolución, bueno, que la tercera generación, es segunda y primera, la empezó la sistémica, ahora la toma lo cognitivo-conductual, y finalmente creo que esto es una integración de todo. Ya creo que ya es suficiente de ciertas separaciones dentro de escuelas para finalmente darnos cuenta de que todos tomamos un poquito de todo. Vi tu última lámina que integraba justamente un poco de humanismo, Gestalt, eh, y así es como que nos damos cuenta de que el encasillarnos en escuela no hace nada más que cerrarnos. Eh, y te invito a ti, como tu docente, en que seas un precursor de esto, porque me gusta mucho escucharte. Eres muy elocuente en tu forma de enseñar. Eso. Ahora, mi pregunta en específico es, eh, ¿cómo indagas o abordas la identificación de los valores del consultante en terapia? Súper, gracias. Oye, yo, primero, antes de responder la pregunta que hiciste, yo creo que es súper importante a mi juicio, un poquito lo que decís tú. O sea, mira, a veces todos partimos con ciertas ideas preconcebidas de lo que es la terapia, eso es lo primero. O sea, porque probablemente todos hemos sido seteados, condicionados a la escuela donde estudiamos. Ya como te dije, yo partí siendo conductista y era lo que había en ese momento, ¿cachai? En mi escuela, por si acaso. Entonces algunos partieron sistémicos, otros humanistas, otros psicoanalistas. Entonces, un poco mi camino al andar ha sido empezar a descubrir solo finalmente. Yo un poquito como ya, porque yo partí siendo cognitivo conductual, la reestructuración cognitiva, le di duro a la cuestión, pero yo honestamente también veía, dice, pucha, sí, es que esto igual sí resulta, pero en mi corazón así, en mi corazón humanista decía, pucha, bien, falta. ¿Cachai? Entonces, aquí quiero ir con esto, que si en algún momento a ustedes hay cosas que sienten que faltan finalmente, o cosas que a ustedes no les hacen sentido, o creen que hay algo que debe haber más allá, indáguenlo, porque yo les aseguro que hay algo más allá. O sea, en razón de eso, yo he empezado a integrar varias cosas, obviamente de terapia de aceptación compromiso, ¿cachai? La TCC clásica, la misma que anteriormente que vimos, terapia central en los esquemas, que la encuentro fantástica y que efectivamente incluye cosas psicodinámicas, ¿cachai? Humanistas y que en la realidad funcionan, ¿ya? Y lo más importante ahí es saber aplicar bien la técnica, porque de nuevo insisto, yo soy un convencido más de la línea de Hayes que nos dice, mira, es terapia basada en proceso. O sea, si hay algo que le puede ayudar a mi paciente de esta orientación, hay que aplicarla. Entonces, un poco lo que les decía al principio de la conferencia, no dejen de ver, no dejen de tener en vista al paciente, no lo pierdan, porque a veces uno se centra más en la técnica o en la escuela que uno lo rige,
y deja de ver el paciente, deje de ver la necesidad. Entonces, dicho eso, ¿cómo trabajo yo el tema de los valores? Pucha, yo lo trabajo súper sencillamente. Yo tengo un formato, porque se me ha hecho súper difícil a veces que las personas entiendan lo que son los valores. Entonces, yo tengo un formato que siempre ocupo el mismo, ¿ya? Que tiene distintas áreas de la vida. Este es un cuadro, ¿sí? ¿Ya? Y en ese cuadro, por ejemplo, coloco ejemplos de valores que otros pacientes me han dado, que encontraron en el lado, y después le pido al paciente que identifique sus propios valores en esa área. Y ahí las vamos conversando, todo lo demás, cómo ese valor se ve en tu vida y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, y ahí después le hago la pregunta clave. ¿Y ese valor en la actualidad lo ves reflejado en tu vida? Y muchas veces hay varios silencios, porque un poco lo que dice los valores es como las direcciones de la vida. Entonces empiezan a hacer el insight y dice, chuta, pucha, quiero estar enamorado, sí, pero no en esta relación. ¿Cachai? O sea, por ejemplo, el otro día le decía a una paciente que tenía un problema con su pareja. Entonces yo le decía, ¿y eso es lo que tú piensas o crees que es lo que te llevaría a ser feliz en tu vida? Chuta, no. Po. O sea, y eso, entonces, ¿cómo conversa con tus valores? Le preguntaba. No, pues, está súper desajustado. O sea, no, pues, o sea, esa conducta que representa a mi pareja no es lo que yo quiero, no es lo que yo espero, que me griten, no es. Entonces ahí hacen eso. Entonces, yo hago un trabajo súper concreto porque, eh, y lo hago escrito también, o sea, ahí a lo mejor es súper relevante esa pregunta. Entonces, como ahora en la actualidad estoy online, ¿cachai? Onda, les mando un PPT con estas instrucciones, el paciente las trabaja solita y después le pido que me la proyecte y ahí le voy haciendo preguntas para afinar. ¿Ya? Entonces, luego de eso, lo que les digo es que ya, mira, estos van a ser tus valores, estos valores implican, no son a rajatabla, ¿cachai? No es un tatuaje. Porque de pronto vamos a empezar a descubrir otros valores que son súper relevantes y a lo mejor en este ejercicio no lo descubrimos nomás, ¿cachai? Entonces le digo que muchas veces o le saquen una script, una foto a ese cuadrito que hicimos y que lo anden trayendo, ¿ya? Ahora yo estoy rendido a los teléfonos, o sea, yo le digo, saquen una captura, por así decirlo, y déjalo en favorito. Entonces, cada vez que sientas ansiedad o cada vez que te sientas triste, por ejemplo, le digo, mira este bonito los valores, porque yo te aseguro que algo se está desajustando. Y así vamos trabajando. ¿Cachai? Entonces lo hago súper concreto. Y muchas veces cuando ya determinamos las diferencias entre mi valor y lo que soy y en lo que estoy, también hacemos acciones comprometidas. Hacemos una por semana. Por ejemplo, ¿cómo esta semana te puedes acercar más al valor, por ejemplo, de la lealtad? Mm, ¿Cómo esta semana, por ejemplo, tú te puedes acercar más al valor, no sé, de la perseverancia? ¿Cachai? Entonces, así lo voy haciendo. Entonces finalmente vas haciendo la bajada de el valor, identificación del valor y finalmente la conducta para Correcto. llegar a ese valor. Perfecto. Correcto, correcto. Esa es la idea. O sea, un poquito de lo que trabajo es esa como, si quisiéramos verlo como en la terapia más antigua, esa disonancia. Pero no le Mm. digo que es disonancia, porque el ser humano puede ser muchas cosas al mismo tiempo, ¿cachai? O sea, yo puedo inclusive, no me acuerdo bien qué futbolista dijo esto, pero es cierto lo que dijo ese futbolista, dijo, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso, pero es totalmente cierto. O sea, ese futbolista, no me acuerdo quién era, Murci Rojas, no sé, pero es que es un filósofo, tenemos que seguirlo, no me acuerdo quién es el que dijo eso, porque es verdad, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Y a veces pasa esas cosas. Somos seres humanos, somos imperfectos. Eso, Muchas gracias, Jonathan. Un gusto de nada, siempre escucharte. de nada, gracias. Ya, vamos a pasar a la siguiente pregunta y a la última pregunta les pido disculpas, porque quedan 5 minutos. Vamos a pasar con Alejandro, que fue la segunda persona en levantar la mano. Alejandro. Hola, sí, ¿qué tal? Mucho gusto de acá de la ciudad de Cali, Colombia. Me parece que las habilidades han Mira, sido perfectamente relacionadas a la parte del psicoanálisis y algo que, que se observaba dentro de la parte del conocimiento, del ser de la persona, es que
la evolución totalmente de los análisis de las personas se van mejorando a través de la historia y que todos los días se nombra Mm, plan de algo nuevo. sí, se cayó, ¿no? Se le cortó el audio. Pareciera que sí, Alejandro. Sí, un poco para responderle también un poquito lo que dijo, es que sí, es que yo creo que así como pacientes, nosotros también como terapeutas nos vamos construyendo a mi juicio. O sea, yo francamente he aprendido mucho de mis errores y yo creo que no tienen que tener miedo de analizar vuestros errores, ¿ya? Porque en definitiva eso nos hace mejores terapeutas, por cierto. Entonces, y obviamente nuestra complejidad de la terapia es que, pucha, a veces nos encontramos con casos únicos y súper irrepetibles, por cierto. Entonces, ahí yo creo que se hace pero muy relevante también el acompañamiento de a lo mejor algún supervisor, que a veces nos ayuda un poquito a mirar más de afuera. ¿Ya? Y también yo les invito a hacer ustedes una reflexión. De verdad, yo creo que a veces uno hace esos insights del psicólogo que me gustaría ser, por ejemplo. O como yo he hecho esa reflexión muchas veces, si yo fuera un psicólogo, ¿cómo me gustaría que me atendieran? ¿Ven? Entonces, yo creo que eso es súper relevante porque eso también nos alinea con nuestros valores. ¿Ven? Bien, pues chiquillo, oye, muchas gracias por la atención, gracias por los comentarios, de verdad, se agradecen. Yo creo que siempre digo esto, pero es que yo lo siento así. Efectivamente, yo creo que en las carreras de salud, las carreras de ciencias sociales, por ejemplo, pucha, son carreras súper profesionales y a mí me encanta ser psicólogo, no puedo decir otra cosa, honestamente. Y, pucha, genial ser de esta profesión porque, pucha, una ayuda y más encima te pagan. O sea, qué mejor. ¿Ya? Y lo invito, obviamente, también al diplomado. El diplomado está bien hechito, por si acaso. ¿Ya? Hay buenos profes, mejores que yo. Hay muy buenos profes. Hay una colega argentina sequísima en terapia, en FAP, por ejemplo, en terapia metacognitiva. Eh, hay un muy buen equipo, ¿ya? Que yo creo que les va a gustar terapia central, la compasión, por ejemplo. Yo hago el módulo de ACT, me encanta la ACT. Y es un buen equipo. También la colega que hace DBT trabaja en DBT todos los días, ¿cachai? O sea, un diplomado que está centrado bien finalmente en la técnica, ¿ya? Así que los invito a que lo revisen, si no se ganan la beca, pucha, revisen ahí sus cuentas, la tarjeta de crédito quizás, no sé. A nosotros siempre nos pasa lo mismo, chiquillos. Yo siempre digo, no voy a estudiar más. Si la otra dije, no estudio más después del doctorado, ¿para qué más? Y ahora no, estoy estudiando Python, estoy estudiando programación, ¿cachai? Cáchense las bolas que estoy. Pero bueno, yo creo que no tenemos límites. ¿Bien? Y un mensaje nomás para los chiquillos más jóvenes, pucha, de verdad. Solamente una envidia sana, aunque no creo que exista eso, pero en definitiva ustedes tienen todo el tiempo del mundo, así que los viejitos como yo ya no tenemos tiempo. Así que ustedes pueden ser lo que quieran ser. ¿Bien? Eso, abrazo, y que gane el más mejor. Gracias, Jonathan, que tengas buena noche. Y no Gracias tengo a por qué estar de todos. acuerdo con lo que pienso. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. ¿Ya? Así que eso, un abrazo. Chao, chao, buenas noches. Chao. Gracias a todos por su participación en este seminario. Les agradezco la paciencia y por quedarse hasta acá, hasta esta hora. Acá llega la grabación.